Dimensión Salud. Con Elian Premio. Continuamos en Dimensión Salud y antes de ir a la pausa estábamos con el daño antropológico, ¿sí? Eso, Hilda, ¿qué es el daño antropológico? Bueno, ya te digo, un grupo de residentes seguimos estudiando durante años qué nos pasa a los cubanos, qué hemos soportado. Nosotros estudiamos nuestra situación, lo que hemos soportado esto, que nos mientan, que nos quiten todas las libertades, que nos lleven a la indigencia espiritual y física durante más de 57 años. En aquel momento cuando comenzamos a estudiarlo fue cuando yo renuncio en el año 94. El daño antropológico, para dar un concepto que nosotros dimos, es el quebranto de la esencia de la persona humana. Llega un momento que te quebrantan tu esencia como ser humano y te conviertes en un ente amorfo, que vives una vida ajena, sin esperanza, sin proyecto de vida. Eso de vivir una vida ajena me parece brillante. La vida de ellos, claro, la vida que ellos te imponen, la vida que ellos, hay que ser feliz cuando ellos quieren, hay que fiestar cuando ellos deciden que no instituyó Maduro el Ministerio de la Felicidad. De la felicidad, Huxley, eso es Huxley. Claro. Sí, o sea, Fidel Castro que me confesó a mí que él no adoptaba nunca ideologías ajenas. Fidel Castro conversó muchas horas conmigo. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente, lo que pasa con una inteligencia en función del mal. Usted lo estudió, ¿no? Usted le hizo un perfil. Él visitaba mi centro constantemente. Y yo, cuando me di cuenta, por si algún día al mundo le interesaba, ¿no? Anotaba la hora que llegaba, la hora que se iba, todo lo que hablaba, llené más de 40 cuadernos y los pude... Eso, los pudo sacar, porque usted cuando se va de Cuba se va con el pasaporte. Sí, no, pero obviamente ¿no? Yo sabía que si algún día salía de Cuba iba a salir sin poder sacar nada de esto. Claro. Y ya después, cuando lo oigo hablar tanto, digo, no, hay que estudiarlo, porque la CIA, etcétera, le he hecho perfiles, pero de lejos. Claro, usted lo tenía ahí. Sí, lo tenía ahí, entonces bueno, lo estudié. Aparte, neurocirujana, ¿no? Una claro, pero bueno, estudié muchos perfiles, ¿no? Para poderlo ajustarme a lo establecido. Sí. Y bueno, está también el perfil de él ahí. Y yo le digo que yo temblaba. Y mi madre, que siempre estaba en esas visitas que él hacía al centro escuchando, mi madre salía llorando por todas las cosas que él decía como muy naturales. Por eso yo estoy preocupada por este país, el país donde van a crecer mis descendientes. El nuestro, con un milagro de Dios, solamente se arreglaría, ¿no? Claro, sí. Pero donde van a crecer mis descendientes, yo quiero que todos los que quieran escuchar, ¿no? Y prepararse un poquito, que no viva nadie lo que hemos vivido nosotros. Y hay muchas personas adoctrinadas, se llama, que se convierten como en sectarios, como una secta, que pierden el poder de raciocinio. Sí. Bueno, de hecho, fíjese que lo decíamos hoy al comienzo del programa, ¿no? Un ex funcionario de rango, un ex secretario de Estado, preguntándonos ingenuamente si se podía utilizar el dinero de un hospital para hacer un acto público, para fletar colectivos de un acto público, ¿no? Y estamos anestesiados de tal manera que nadie se permite decir lo que está diciendo es una barbaridad. Analizarlo. Decir, estamos tan anestesiados que nos lo está diciendo en la cara. Están tan anestesiados que cuando a formadores de opinión yo les digo, cuidado con el socialismo del siglo XXI, tengan cuidado, porque van por los mecanismos de la democracia, pero también van infiltrándolo todo. Y yo que recorro las provincias, le hablo a jóvenes, no un discurso anticastrista, yo no soy anti nada. Yo hablo de los valores perdidos en Cuba y de los derechos que nos asisten a todos los seres humanos, que nadie nos los tiene que regalar y que nadie nos los puede quitar. Maravilloso. Que son inherentes a la condición humana. Y yo me doy cuenta que hasta grupos religiosos están, es la cantaleta, esta le decimos en Cuba, repitiendo cosas que no saben. Y yo les digo, pero a ver, muchachos, yo también pienso como ustedes, yo también he echado la suerte de mi vida con los pobres, pero yo no puedo creer en quien habla de eso y es millonario. Se ha hecho millonario robándole, saqueando los países. Entonces hay que ser un poquito coherente. Y yo no puedo confiar en quien no es coherente, en aquella persona cuya vida y su discurso no son iguales. Claro, exacto. Hay algo que no está bien. Hay una de las dos cosas que no está bien. Igual que el que dice defender los derechos humanos
y abraza a los Castro. Yo lo siento. Sencillamente son dictadores, quitan derechos, quitan libertades, y es lo mismo un dictador que se declare de derecha que uno que se declare de izquierda. Y yo lo digo desde mi vida, porque yo di mi vida completa a esa revolución y creo que voy a morir, voy a cumplir 73 años en mayo, con la añoranza de que no veo esa revolución, y yo di mi vida por hacerla, yo di mi vida por los enfermos cubanos, y esa llamada revolución decidió quitar el centro que yo había hecho en Cuba con la ayuda de los científicos del mundo, no de los Castro, un centro de neurociencias. Cuéntenos sobre el Centro de Neurociencias. Yo me doy cuenta desde que soy estudiante de medicina que nosotros estábamos atrasados por lo menos en neurociencia, que era lo que yo quería hacer. A ver, porque lo que hay que tener es sentido común y usar el cerebro que tienes acá para pensar. Se puede creer que un país pequeño del Caribe y cerrado, lo más importante es esto que digo, que no tenga posibilidad los profesionales de comunicarse con sus homólogos del mundo, pueden ser los mejores en ciencia, a pesar de que te digo que hay científicos cubanos eminentes, inteligentísimos y sacrificados, pero la neurociencia estaba atrasada, entre otras cosas por falta de contacto de los que estábamos en Cuba con el mundo de las neurociencias. Claro. Le paso por arriba las prohibiciones, es largo. Comienzo a escribir correo postal. Claro, todo a través de carta, ¿no? En aquel momento. Sí, carta. Y esto pasaron años, ya yo era estudiante de neurocirugía, haciendo la especialidad. Y esos científicos, cuando ven que una pobre cubana le pide ayuda para saber qué está pasando en las neurociencias del mundo, como los científicos de verdad son buenos y solidarios, me escriben, no solo me escriben, me responden y me van enviando libros, reimpresos, folletos, y pronto veo que tengo una bibliotequita mía, y entonces me siento a llorar, porque los enfermos cubanos, que eran la razón de ser de mi vida, no tenían acceso a eso. Había enfermedades, todavía las hay que no tienen cura, pero que pueden mejorar los enfermos. Claro. Ya había técnicas de neurocirugía avanzada que en Cuba se desconocían. Y yo digo, no, esto tiene que entrar a Cuba. Todo esto usted lo hacía a espaldas del régimen. Sí, y además con el peligro de que me descubrieran y tener problemas. Cartas van y vienen. Me acuerdo que tuve la ayuda de la bibliotecaria del instituto donde yo estudié la especialidad, una señora mayor que me veía tan desesperada, me dijo, no se ocupe, yo recojo sus cartas para que no pasen por el portero y notifique que usted está recibiendo correspondencia del extranjero. Carmen se llamaba. Después fui a Argelia, como médico cubano, como neurocirujano, estuve más de 2 años en Argelia, y ahí en ese tiempo le dije a los científicos que me escribieran allá. Estaba en una provincia de Argelia, haciendo una misión humanitaria. Los médicos cubanos hacemos misiones humanitarias, pero los Castro cobran por nuestro trabajo. ¿Cómo es eso? Cobran en dólares. Yo firmé un contrato que no quería el embajador que lo leyera, pero lo leí, y era el contrato donde decía lo que iba a cobrar el gobierno por mi trabajo. Anoté rápido, y cuando terminé la neurocirugía se paga bien. Cuando terminé el tiempo en Argelia, habían cobrado más de $250,000 por mi trabajo. Y le dije al embajador, ¿por qué mienten? Yo no quiero los dólares, pero quiero que el mundo sepa que nosotros los médicos sí estamos haciendo una labor humanitaria, pero que ustedes no. No, pero se dedica a obras sociales. Digo, ¿y qué? Pero digan la verdad. Cuéntelo. Porque el mundo sigue repitiendo que qué buenos son porque mandan los médicos. No, buenos son los médicos. ¿Y su paga cuando volvió a Cuba? Bueno, en Cuba le pagaban mi salario en peso cubano a mi madre para que pudiera mantener a mi hijo, que era un jovencito. Y bueno, te daban el derecho después a comprar un auto Lada soviético. Te ponían en una lista y cuando te llegaba el turno, que era como un premio, el poderlo comprar, tampoco te lo regalaban. Claro. Bueno, entonces, en ese tiempo aumenté mi correspondencia, y en ese intercambio me hice amiga epistolar de personas como, por ejemplo, la profesora Rita Levi Montalcini, que después sería Premio Nobel de Medicina en 1986. Nos ayudaron, y tuve la idea. Yo no aporté nada de ciencia, yo había sido formada en Cuba, de que todo eso nuevo que había en el mundo se uniera en un centro, si ellos estaban dispuestos a darlo como estaban, y me dicen que sí. Les apasionó
el hacer un centro internacional en Cuba donde estuviera la mejor neurocirugía, la mejor neurología, que los autores de esos adelantos, de esos progresos, estaban en diferentes países. Claro, claro. Unirse todo en la asesoría de ese centro. Y yo hice un proyecto, me senté y hice un proyecto. Y bueno, lo presenté, no le hicieron caso hasta que Fidel Castro se enteró que había una joven neurocirujana que estaba en contacto con los científicos del mundo y que parecía que había escrito algo, y me mandó a buscar en el año 1986. Ese fue el primer contacto con Fidel. Y ahí, bueno, una conversación como de, un interrogatorio más que una conversación, como de 14 horas, donde primero pensé que yo quedaba presa, pero ya después cuando él, que es una persona muy inteligente, yo le voy contando el atraso que me dice, no, en Cuba no hay atraso. Digo, sí, usted me ha pedido que sea sincera. Hay atraso en la neurociencia y mire, nos van a ayudar, se va a hacer un centro. Entonces se sentó a escucharme. Y ya de ahí, bueno, autorizó que se hiciera el centro. Los científicos lo dieron todo, es un centro internacional donde los científicos dieron su ciencia, que es lo más importante. Y ya después él convirtió ese centro como en su refugio, diría, él decía que era su refugio espiritual. Ajá. Iba a conversar muchas horas, a ver los enfermos. Y bueno, ahí es cuando yo creo que trataba de que yo pensara como él quería que yo pensara, ¿no? No sabía seguramente cómo yo pensaba. Y un pensamiento tan focalizado a los enfermos, a las neurociencias, me hablaba de todos estos problemas sociológicos que yo quería sustraerme de ellos, yo quería ocuparme de mi neurociencia, de que eso se desarrollara en Cuba. Pero bueno, eso me fue útil. Y vi cómo se preparó todo el socialismo del siglo XXI, cómo prepararon a Chávez. Y por eso es que tengo, cómo crean, hay lineamientos generales, pero hay siempre, uno de los lineamientos es tener siempre un discurso con un enemigo extranjero poderoso. Uh-huh. La división de las sociedades, que es muy importante, que eso se hizo en Cuba para el triunfo de ellos. Claro. Los malos y los buenos. Los malos y los buenos. Los míos y los de los demás. Uh-huh. Y casi siempre los demás están financiados por los yanquis, como decían en la expresión que usan ellos. Y ahora son amigos de los yanquis porque quieren asociarse económicamente a ellos, ¿no? Sí. Entonces yo te digo que yo también creo en la justicia social, que no significa, creo que si tú revisas la doctrina social de la Iglesia Católica, es muy bueno lo que está escrito. Me estoy refiriendo a los textos. Sí, a los textos. No quiere decir que haya que dividir la sociedad, que haya que repartir indiscriminadamente, sencillamente equidad social. Sigo creyendo en eso, pero yo no puedo creer en los que lo vociferan para poder lucrar con su discurso. Sin duda. Y yo eso es lo que le digo a los jóvenes, no crean en eso. Tampoco que el derecho a la salud y a la educación se esgriman como campañas de gobierno. De proselitismo político. Proselitismo político para llegar al poder. Al poder, sin duda. Cuando una persona llega al poder, para mi humilde opinión, tiene el deber ineludible y urgente de garantizar un sistema de salud decoroso, científico, para todo el pueblo que vive en esa sociedad, sin prohibir, como ha sucedido en Cuba, las demás modalidades. Por ejemplo, las prepagas. ¿Por qué? Porque también el ser humano tiene derecho a decir, bueno, yo no me quiero ver en una institución pública. Y si tengo un dinerito y quiero pagar que este médico me vea, yo lo hago. Uh-huh. O sea, tú tienes que dar una opción pública decorosa, brillante, magnífica. Y el que quiera ir por otro lado, dejar, porque también está dentro del derecho del profesional, y déjame decirte que yo no ejerzo la medicina privada, pero está dentro de su derecho, y también del enfermo a decir, bueno, yo voy a escoger no tiene por qué ser rehén cuando está enfermo de políticos que a lo mejor son unos demagogos. ¿Cómo es el derecho a la atención de la salud? ¿Cómo es el sistema de salud cubano? El sistema de salud cubano fue muy bueno al principio, pero con estos inconvenientes que te digo, se ha politizado bandera política. O sea, como si ellos fueran buenos porque dan eso. Uh-huh. Y con eso tienen derecho a todo lo demás y hay que estarle agradecidos. No, estás cumpliendo con un deber elemental como gobierno. No estás haciéndole un favor al pueblo. Es la contracara de un derecho humano a lo que usted le ha dedicado la vida. Absolutamente. Entonces, bueno,
hicieron algo que no existía en Cuba hasta ese momento, y es que la medicina fuera universal, o sea, que llegara hasta el último rincón del país, que no existía en Cuba. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Eso es verdad. Llega a todos los rincones del país, es gratuita la única modalidad. Que también yo creo que si los Castro están lucrando con la medicina como negocio, se lo impiden a los médicos que den su servicio privado, pero que además puedan tener su opción, su servicio público, pero que tengan, los que negocian con la salud, con los dólares que le entran de los pacientes extranjeros, son ellos. Eso le quería preguntar, porque un extranjero que quiera atenderse en Cuba. A ver, ¿qué pasó con eso? Desde el punto de vista desde el punto de vista conceptual, esta medicina universal, y además que va desde los institutos de investigación hasta el médico de familia, es una concepción perfecta. El sistema de vacunación es perfecto. Sin embargo, las instituciones se han ido degradando. ¿Por qué? Porque lo más importante es el factor humano. Sin duda. Y los médicos y todo el personal de la medicina somos parte del daño antropológico, o sea, también sufrimos este daño antropológico. Además, Fidel Castro decidió formar masivamente médicos para mandarlo para el mundo entero y hacer negocio. Entonces, cuando se sobredimensiona la cantidad, se afecta la calidad, porque no se cuida algo que se hacía al principio, que era tener mucho en cuenta la vocación, las entrevistas, los concursos. Ahora se bajan los índices académicos en el preuniversitario para entrar a medicina, personas que a lo mejor no tienen vocación, y hay que tener vocación. Para ser médico, hay que tener vocación para esa profesión tan sublime que es la de enfermería, y tan imprescindible, que yo respeto tanto. Entonces, cuando tú lo conviertes en algo masivo, se pierde la calidad. Además, ellos han descuidado, son una ruina las instituciones. El personal está con este mismo daño antropológico, aparte de que sí tengo que decir que el pueblo cubano sí conserva una cosa, y no porque yo sea cubana, que es la belleza de su corazón y su generosidad. Y a veces el médico cubano suple la falta de conocimiento con ese corazón que le pone a la atención del enfermo, que es sumamente importante, porque tampoco el enfermo puede ser un cliente, siempre será un enfermo y un paciente. Entonces, hasta que decidieron que qué bueno sería convertir en un negocio privado la medicina, lo decidieron los señores Castro. Y entonces las principales y mejores instituciones de Cuba están segregadas, están excluidos los cubanos, para el paciente extranjero que va y paga en dólares. Claro. Que es el motivo que me lleva a mí, mi motivo no es político, a renunciar dentro de Cuba sin escaparme. Claro. Cuando decidieron dolarizar y convertir en un negocio privado el centro que era mi segundo hijo que yo había. Claro. Déjame decirte lo siguiente, aún sabiendo lo que es ese sistema, la dictadura que es, los horrores que hayan sucedido y siguen sucediendo, si no hubieran querido convertir en un negocio privado esa institución que era mi vida, y yo hubiera podido seguir trabajando directamente para enfermos cubanos, yo estaría en Cuba. Usted estaría en Cuba, claro. Solo que decidieron hacer de ese centro una unidad de negocios, ¿no? Un negocio. Sí, excluyendo a los enfermos cubanos. A los cubanos. Claro. Así, esto es así. Y usted ahí dice, hasta acá llegué. Hasta llegué. Pero además no me escapé. Claro, se quedó. Y lo que estoy diciendo aquí se los dije a ellos. Y bueno, me costó caro, me condenó Fidel Castro. Dijo, no se preocupen, porque la condena es directa de él. Claro. Ella va a sufrir mucho. No la pongan en una cárcel. O sea, yo no tuve una cárcel con reja. Pero a veces te van quitando la vida de tal manera que tú agradeces que te fusilen. Claro. Porque a veces es mejor que te maten de pronto y no te maten poco a poco. Y no poco a poco. Es así. Yo creo, como ustedes me invitaron a hablar del derecho a la salud, yo quiero decir que no puede permitir nadie que le digan que le están haciendo un favor. Que un político le diga que le está haciendo un favor porque le está dando esto. Qué maravilla. Tienen que garantizar instituciones que parezcan clínicas privadas, con médicos de primer nivel gratuitos, y respetar lo demás. Y respetar claro. Lo demás. ¿Qué pasaba con la tecnología médica, incluyendo los medicamentos de alta gama? Que faltaban, pero tú ibas a las instituciones
que tienen los Castro para ellos, que yo las conozco, para ellos, y tenían de todo de último nivel. Ahí no había embargo ni bloqueo. Claro, ahí no había bloqueo, ahí no había nada. Ahí lo tenían para ellos. Me preguntan ¿por qué Fidel Castro vive tanto? Y yo me alegro que viva. Yo no soy de las personas que le deseo la muerte a nadie, pero primero quiere vivir, que es muy importante para todo el sistema neuroinmunoendocrino. Ajá. El afán de vivir para por lo menos ver su obra, aunque sea concretada en el socialismo del siglo XXI, pero además porque tiene servicio de salud exclusivo para ello, pero además cuando no se sienten tranquilos con los conocimientos de los médicos, mandan un avión a traer el mejor especialista del mundo en lo que sea, para atenderlo a ellos. Claro. Que no tienen acceso los cubanos. Aquí me llama la atención que los políticos suelen ir a instituciones donde van los demás. No. Claro. Algunas veces han ido a instituciones de lujo pero allá es solo para ellos. Especial para ellos. Qué increíble eso, ¿no? Qué increíble. Y ese doble discurso que tienen. Sí, ahora, y le pregunto ahora a la neurocientífica, ¿por qué la gente no se da cuenta o no hace sinapsis y conectar una cosa con otra? Oiga, usted me está diciendo... A mí me parece que el daño antropológico tiene que ver con eso. El pueblo cubano no era que que te atemoricen con boberías. Allí la protesta era que te fusilaban, 30 años de cárcel o ejecución moral. Y yo le contesto a los argentinos, ¿y por qué ustedes a veces han permitido que le quiten libertades también callados? ¿No será que tienen un poquito de daño antropológico? Yo creo que tenemos un poco. Entonces, porque en Cuba no era que te mandaran un inspector de esto, de lo otro. En Cuba estábamos hablando de que te fusilaban o te ejecutaban moralmente o 30 años de cárcel. 30 años de cárcel. ¿Usted alguna vez tuvo miedo, Hilda, de que la maten? No, la verdad que no. No, yo nunca he querido mucho mi vida. Le tengo miedo a la mentira, a la degradación moral que hacen con los opositores, que además lo están viendo el socialismo del siglo XXI. Nadie que se oponga a los Castro es persona decente. Todo el mundo es ladrón, o le pagan los yanquis, como dicen ellos. Claro, si a nosotros hoy van a decir que nos pagan los yanquis. Y se revisa, no, pero ahora no sé cómo van a arreglar el problema, porque el presidente yanqui está estos días en Cuba, dándole la mano a los Castro, así que ¿qué quedamos? Todo lo que era malo ahora es bueno. Los yanquis antes eran malos, ahora son buenos. El opio de los pueblos ahora es bueno. No son buenos. Si tú ves el homenaje que le hicieron a Chávez, ahora por el 3 años de fallecido, que lo vi por Telesur, fue el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, y los insultos que ha lanzado contra Obama y contra los Estados Unidos, porque ellos son bravucones, y como ahora están bendecidos, cuando tú un dictador de la calaña de los señores Castro los bendice, se envalentonan. Eso. Las dictaduras no son reformables. Ni las de derechas, ni las de izquierda. Impecable, seguro que no. Una dictadura no es reformable. Y aprovechando sus conexiones con Cuba, que las mantiene y que las tiene. Absolutamente. El Papa Francisco no se reunió con la disidencia, ¿no? No se reunió. Yo hasta último momento esperaba y tenía el deseo que hubiese recibido, aunque sea en privado y en secreto, a las damas de blanco. No las recibió. Su Santidad Juan Pablo II, que la visita de él fue un antes y un después en la Iglesia Católica Cubana, porque la Iglesia anónimamente ha aprovechado para ir abriendo camino, recibió a un disidente, que además de disidente había sido un católico comprometido toda la vida. O sea, un hombre que había sido perseguido por disidentes de siempre y por católicos de siempre. Y eso fue muy reconfortante para los disidentes y para los católicos cubanos. Se llama Dagoberto Valdés, el ingeniero Dagoberto Valdés, que yo creo que si Dios nos ayuda algún día podrá ser, si se produce un milagro, ese sí sería un presidente bueno para Cuba. Creo que no entraría en negocio con nadie. Eso le iba a preguntar, ¿no hay posibilidades que Cuba se abra no solamente a Obama para hacer negocios, sino que se abra al mundo una democracia verdadera? No hay condiciones para una democracia verdadera. Te voy a contestar la siguiente. Te voy a contestar con una pregunta. Las inversiones capitalistas en China han logrado que haya democracia en China. No. O han fortalecido ese corrupto gobierno que se llama comunista y ni se sabe lo que es millonario es todo. No. Cuando tú una dictadura
le haces un soporte económico aliándote a los dictadores, lo que hace es que logras perpetuar además un pueblo dañado antropológicamente que no tiene gremios como sucede en Cuba, no tiene quien lo ayude a defender, no han aprendido a defender los derechos laborales. Claro. Obviamente que es más fácil oprimirlo, por eso es que ahora también los americanos quieren ir a invertir en Cuba como ya lo hicieron los europeos. Claro. ¿Y le quedó algo sin decir a Castro? Algo sin ¿En poder Cuba? contarle. En Cuba, allá. No, A Fidel, que ella le haya dicho. Claro. pero sin decir. No, algo personalmente en esas conversaciones, quiero que sepas que traté de aconsejarlo mucho, pero siempre que yo hablaba, el pueblo está sufriendo, me decía, los yanquis tienen la culpa, como si yo fuera tonto y me lo fuera a creer, sabiendo bien que yo tengo cerebro para pensar. No. En esos años yo dije en Cuba todo lo que tenía que decir, en defensa de los enfermos, de las familias y de el pueblo de Cuba en general. Y yo creo, si pudiera dejar un mensajito. Eso le iba a pedir, sí. Yo me doy cuenta de que se han podido perpetuar en Cuba, además de porque nos han dañado, porque Fidel Castro fue tan astuto que destruyó los 3 pilares históricos de la nación cubana: la familia, la libertad y la doctrina del amor. La familia era una institución respetada en Cuba. Los cubanos no aceptamos a Batista, y fue una lucha heroica la que libró el pueblo de Cuba contra las dictaduras. Y los cubanos no conocíamos el odio hasta que llegaron ellos. Yo creo que destruyendo, como hizo la institución familiar, quitando las libertades y logrando que los cubanos no supieran ni lo que es la libertad ni los derechos humanos, y sembrando el odio en la sociedad, es por lo que se han logrado perpetuar más de 57 años. Por eso yo a todos los que me escuchan les digo que defiendan, que protejan a la familia, que acá veo que está muy dañada también. Que aprendan primero los padres lo que es la libertad y se la enseñen a los hijos. Yo ando dando conferencias, parezco un trompo por toda Argentina en eso. Y que no permitan que les siembren el odio en el corazón, por lo menos a los más jóvenes. Defender estos 3 pilares, y eso es lo único que garantiza que una nación sea sana, sea saludable. Señores, la doctora Hilda Molina con nosotros, un lujo para Radio Palermo en el Día Internacional de la Mujer. Doctora, muchas gracias. No por venir solamente, sino por lo que hace. Ojalá que le llegue el corazón a los que me escuchan de verdad. Y los que hablan, los que me atacan inmerecidamente, quiero que sepan que me voy a morir sintiéndome más revolucionaria, pero revolucionaria de verdad. El revolucionario es el que cambia las cosas para bien, no el que miente para hacerse millonario. Muchas gracias, doctora Molina. Señores, un lujo, y volvemos el martes que viene. Guada, gracias. Adiós. Noé, gracias. Chao.